Cuando uno va a realizar una composición tiene que tener en cuenta 5 condiciones generales. Una es la unidad, que obliga a que todo se presente como un todo completo, es decir, que todos los elementos que conforman esa composición se vean como un todo completo, y que está afectado por relaciones estructurales. La integridad obliga a una presencia activa de todos los elementos que componen a esa forma final sin que se pueda echar de menos alguno. ¿Eso qué significa? Que si yo saco uno de los elementos de esa composición, tengo que notar esa ausencia, porque quiere decir que ese elemento tenía una función estética o compositiva dentro de esa composición. Coherencia, que viene de la palabra cohesión, es decir, de unidad, sí, sería como, la cohesión es como la unidad o la unificación de las cosas, vincula a todos esos elementos mediante un sistema de relaciones. Es decir, que tanto unidad como coherencia están relacionados, pero la coherencia lo que dice o lo que sostiene es que, o la condición que impone es que toda la composición tenga un mismo sistema de relaciones. Claridad es para evitar la confusión, es decir, que cuando uno ve esa composición vea claramente que hay un orden, que no no vayamos pensando o de un lado al otro a ver dónde podemos ver ese sistema de relaciones o cuál sería. Tiene que ser claro y directo. Y la necesidad obliga a, a prescindir o a evitar todo lo que resulte superfluo en esa composición. Es decir, lo superfluo es que si yo saco un elemento, como veníamos diciendo recién, el de la integridad, está muy relacionado de la integridad con el de la necesidad, porque si yo saco un elemento y no noto su falta, quiere decir que ese elemento no era necesario. Si yo no noto la falta de ese elemento y se sigue viendo cohesionado, unido, íntegro y claro, quiere decir que ese elemento no era necesario en la composición. Ahora, ¿sobre qué sobre qué elemento nosotros nos basamos o nosotros hacemos nuestras composiciones? Ese elemento es la superficie material, es decir, es la superficie concreta donde nosotros hacemos las composiciones o donde se recibe ese contenido de la obra compositiva y se llama plano básico. Está limitado por 2 líneas horizontales y 2 verticales, que puede ser un plano básico cuadrado, que es el que vamos a ver nosotros ahora, o puede ser un plano básico que no rectangular, digamos que sus horizontales y verticales no sean exactamente iguales. Estos límites conforman una entidad independiente, es decir, una vez que nosotros hemos demarcado, delimitado nuestro plano básico, ya hemos creado una entidad independiente de la composición. Es la base de nuestra composición, pero es independiente. Y se separa del entorno que la rodea. Una vez que nosotros hemos hecho esa limitación, ya todo lo que está alrededor ya no va a formar parte de nuestra composición. Las posiciones de las líneas horizontales nos indica digamos, una está arriba y otra abajo, y las verticales, una está a la derecha y la otra a la izquierda. Y eso nos delimita también en 4 partes nuestro plano de composición. Vamos a tener el arriba, el abajo, la izquierda y la derecha. La parte de arriba, estas 4 partes son muy importantes para Kandinsky en el tema de los pesos visuales y del equilibrio. Arriba, la parte superior del plano de composición, fíjense que en esta imagen no es cuadrado, sino que es rectangular. La parte de arriba evoca la imagen de mayor soltura, da una sensación de ligereza y finalmente la libertad. Toda forma que tiene cierta pesadez
Mientras más arriba del plano básico se encuentre, más pesada se va a ver. Es decir, que un círculo ubicado en la parte inferior no va a desequilibrar la obra pictórica o la obra visual. En cambio, si lo ponemos en la parte, mientras más arriba se va ubicando, como se ve en el ejemplo, más desequilibrado se va a ver. Todo esto tiene una relación también con con nuestro ser, digamos, intrínseco de vivir en un planeta que tiene gravedad. Es decir, nosotros vivimos posados en la tierra, posados en el piso, entonces todo lo que está por encima de nuestras cabezas, que está por encima, es mucho más etéreo, mucho más ligero, es el cielo, es la libertad. Es decir, que hay como una relación desde lo físico hacia lo más espiritual o lo más artístico. En cambio, todo lo que está por debajo de nuestros pies es donde nosotros nos apoyamos, vendría a ser la parte de abajo de la obra compositiva, que soporta mucho más peso que el cielo. Si hacemos la analogía, el cielo soporta muchos menos elementos que lo que soporta la tierra. Entonces, en el plano compositivo pasaría exactamente lo mismo. Y con la derecha y la izquierda se realiza una analogía donde la derecha vendría a funcionar como el abajo, es decir, que soporta mayor cantidad de elementos, ya lo vamos a ver en unos ejemplos un poquito más adelante, y la izquierda es más ligero, es más libre y soporta menor cantidad de elementos. Ahora lo vamos a ver de manera gráfica. En este cuadro básico de composición vemos el arriba y el abajo. Arriba es la levedad y abajo la pesadez. En la izquierda y la derecha pasa lo mismo. La izquierda es la libertad y el caos y la derecha es lo pesado, lo acrisolado, que es como un concepto, digamos, de alguien que se perfecciona y se depura cuando es puesto a prueba o sufre algún padecimiento o alguna tortura, funciona como una virtud, digamos. Entonces lo acrisolado acá vendría a ser como que soporta mayor cantidad de peso, mayor cantidad de elementos, de color, en el caso de que sean composiciones con color. El lado derecho lo soporta mejor que el lado izquierdo. Cuando hacemos esa superposición del arriba y abajo, y la izquierda y la derecha, vemos que la parte inferior derecha es el que mejor soporta todo el peso visual, porque ahí se superponen las dos partes más pesadas. Entonces, ese sector sería el que aguantaría mayor cantidad de elementos compositivos. Los elementos básicos compositivos, ustedes ya lo están viendo en el lenguaje visual, son el punto, la línea y el plano. El punto, cuando nosotros lo colocamos en nuestro plano básico de composición, genera distintos grados de tensión, de dinamismo y de equilibrios, dependiendo, por supuesto, de la dimensión y la posición que tiene dentro de este plano. Por ejemplo, un plano sin nada es un vacío, pero si nosotros colocamos un punto, enseguida activa ese espacio interior y ya comienza a tener otro sentido. En ese punto central, que sería el punto geométrico del plano básico o el punto de gravedad o el punto de equilibrio, ese punto está estático. Pero si yo lo comienzo a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, empieza a tomar distintos sentidos dentro de la obra compositiva. Entonces hacia arriba está como flotando, hacia abajo se toma como una posición de reposo o de estancamiento. A la izquierda da la sensación de que está entrando a nuestro plano. Eso también depende mucho de nuestra formación y de nuestra cultura que nos viene ya dada, que leemos de derecha
de izquierda a derecha. En las culturas orientales, que se lee a la inversa, estas cosas, no lo de arriba y lo de abajo, pero sí lo de la derecha y la de izquierda cambian. Y hacia la derecha, que se nota más, más dinámico también, pero como que va saliendo de la obra. La tensión es otro elemento a tener en cuenta, u otra, más que elemento, es otra relación en la composición, y se genera cuando nuestra vista tiene que empezar a decidirse por qué elemento visualizar primero, o cuáles son los elementos y que percibimos que ya no están unidos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de unidad? Cuando hay unidad, la tensión es mínima. Cuando ya se empiezan a percibir como elementos separados, empieza a aumentar la tensión. Fíjense acá, menos tensión en los elementos que están juntos y se acrecienta mientras se van alejando. Veamos algunos ejemplos. Estos ejemplos son de trabajos que yo ya se los mandé en la clase pasada por WhatsApp, de trabajos de alumnos de años anteriores, y cómo respetando esos 4 cuadrantes del plano básico de composición se logran composiciones equilibradas. Fíjense que en la parte inferior se ubica la mayor cantidad de elementos, la mayor cantidad de objetos, y en la parte superior hay menos, que con menos objetos, es decir, 2 cuadrados, equilibran a 2 triángulos. Bueno, me he equivocado, ahí he puesto medio triángulo, pero equilibran a 3 triángulos, a 2 cuadrados y medio y a un círculo. Es decir, que toda esta cantidad de elementos es equilibrada con 2 cuadrados que están en la parte superior izquierda. En este otro caso pasa lo mismo. La composición, como verán, es diferente, pero son 2 cuadrados y un triángulo que equilibran a 3 cuadrados y 4 triángulos. Y en este caso se nota un desequilibrio. ¿Por qué? Porque en la parte inferior tenemos poco peso y en la parte superior tenemos mucho más peso. Entonces, simplemente con ver o con reacomodar esto, quizás por ahí girando la composición, podríamos lograr un equilibrio, pero teniendo en cuenta siempre estas pautas básicas que hemos visto de composición. Si volvemos atrás en estos elementos o estas composiciones que les estoy mostrando, también lo interesante es ver las relaciones que hay entre los objetos. Se ha buscado una alineación, los cuadrados coinciden, casi no hay desfasajes entre los elementos, que no es que no tengan que existir, pero en este caso se eligió este tipo de relación entre los objetos o entre las figuras que forman esta composición. También podría ser algo más libre y que igual estuviera equilibrado. Fíjense que este tenía como cierta mayor libertad en la ubicación de los elementos, no están tan en cuadrícula como los de recién. No hay problema en que eso sea así, pero igual siempre el orden es o se sigue un mismo criterio, que es también un poco lo de la cohesión. Fíjense que los cuadrados que están como desfasados unos de otros siempre están desfasados en mitades. Entonces se va buscando ese orden que hace que visualmente se vea ordenado y se vea compuesto. En este caso falló por el tema de los pesos, pero no en el tema de las relaciones que estableció entre los elementos.